Muy buenas noches, Javerín. Bienvenidos a nuestro estudio semanal aquí, Minhama Amakim. Hoy con el capítulo 11 del libro de los Reyes y sus guerras del Mishneh Torah del Rambam, el penúltimo capítulo del Mishneh Torah que habla sobre el tema de Mashiach, que es un tema que, si bien en el cristianismo el tema del Mesías es un tema muy importante, y es un tema donde el judaísmo y el cristianismo tienen visiones muy diferentes del asunto, es un tema que en el judaísmo es relativamente menor. Ya vamos a ver que dentro de la visión tradicional, el Mashiach tiene una función. Una vez estas funciones se cumplen, el Mashiach ha cumplido su función y podemos pasar verdaderamente a la parte sabrosa, que es disfrutar los privilegios, disfrutar los beneficios de una humanidad iluminada, de una humanidad unida, de una humanidad redimida y de una humanidad que ha abierto su corazón a la unidad de Dios, a la unidad del universo y a la unidad del género humano. Entonces, hoy vamos a hablar de Mashiach. Aquellas personas que me escuchan, Javerim y Javerot, que no son judíos, de nuevo, el lenguaje del Rambam aquí a veces puede ser un poco fuerte. Quiero contextualizarlo. Y de nuevo, esta es una versión tradicional judía de el Mashiach. El cristianismo ha creado su propia mesianología, es decir, características y cualidades que debe tener un individuo para ser el Mesías, y el significado de lo que es ser el Mesías en el judaísmo, ya vamos a ver, es una cuestión más bien política. ¿Ok? Entonces comenzamos con la primera halajá. Hamelech HaMashiach atir la'amod u'lehazir malchut David leyoshna lememshalah harishona. El rey ungido, el rey Mashiach, el rey ungido, vendrá en el futuro y volverá a traer el reinado de David como de antaño, la Memshalah Rishona, a su soberanía primera. Es decir, va a volver a haber un descendiente de David sobre el trono en Israel. Primera cualidad. Boneh HaMikdash, construye el templo. Umekabetz nidhei Israel, y recoge a los exiliados del pueblo de Israel. Vechozrin kol hamishpatim miyamav keshehayu mikodem. Y las leyes tendrían las leyes volverían a ser como las leyes de antaño, es decir, es esta es la versión tradicional, en mi opinión no exenta de problemas. Makrivim korbanot, que esto qué significa, que ofrecemos sacrificios en el templo. Veosim shemitim, y se observa el año sabático. Veyovelot, y los jubileos. Kehol mitzvatan hamura batorah, como todas las mitzvot que aparecen en la Torah. Ya habíamos dicho varias veces que hoy en día estamos en una situación limitada en términos de las mitzvot que podemos cumplir, y lo que se nos está presentando es que en la era mesiánica las mitzvot, todas las mitzvot van a tener de cierto modo van a tener el mismo peso. Vechol mi sheino ma'amin bo o mi sheino mechake leviato lo bishar neviim bilvad ukofer ela batorah u'memoshe Rabbeinu. Grave la cosa, aquella persona que no cree en el Mashiach, o aquel que no espera su venida, no solo está yendo en contra del resto de los profetas, sino en contra de Moshe y la Torah misma. ¿Por qué? ¿De dónde saca el Rambam esto? Shearei Torah eida alav sheneemar, pues la Torah da opinión de esto en Deuteronomio 30:33. Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verrijameja veshav vekibetzcha vegomer. Y volverá Hashem tu Dios a traer tus exiliados, y se apiadará de ti, y te reunirá y te traerá a tu tierra, es decir, esta reavivación.
Esto es más Deuteronomio 30. Si estuviesen dispersos hasta el fin de los cielos. Esto es de donde viene esta noción de que el Mashiach va a traer a los exiliados. Vieja Adonai, y te traerá Hashem a la tierra. Ve'elu hadevarim hameforashim batorah hem kolelim kol hadevarim sheneamru al yedei kol haneviim. Y estas son cosas explícitas en la Torah e incluyen todas las cosas que añadieron los profetas. Befarashat Bil'am neemar vesham nive bishnei hameshichim. Incluso en Parashat Bil'am, un profeta no judío, viene y ahí se anunció la noción de dos Mashiach. Mashiach Harishon, Shehu David, Shehoshia et Israel miyad zareichem. El primer Mashiach es David, quien salva a Israel de sus perseguidores. Es decir, hasta que no llega el rey David, no hay una verdadera soberanía, no hay una verdadera estabilidad, no hay templo. Eventualmente es Salomón quien lo construye, pero David es el que presenta este paradigma de Mashiach. Mashiach Aharon sheomed mibanav shemoshia et Israel ba'achrona, y su descendiente, que será el Mashiach final, que vendrá de sus hijos y salvará a Israel. Vesham hu omer, que es lo que dice Bil'am en ese caso, esto es Números 24:17, Ereinu velo ata. Lo he de ver, pero no es en este momento. Esto se refiere a David. Y en Números 24:17, Ashureinu velo karov. Está dirigido, lo he dirigido, pero no está cerca. Este es Melech HaMashiach. Darach Kohav mi Yaakov, se David, viene una estrella de Yaakov. Esto es David. Números 24:17. Vekam Shevet me Israel, y se levantará el cetro de Israel. Este es el rey Mashiach. Umachatz pateei Moab, cierto, pisoteará las esquinas de Moab. Este es David. David en efecto luchó con Moab. Vejen hu omer, como dice en Samuel 2:8-2. Veyach et Moab y emadedem bajevel, golpeé a Moab y lo medí con una línea. Vekarkar kol batei shet ze hamelech hamashiach, sheneemar bo umashlu miyam ad yam. Y en Números 24:17 está hablando, y la tierra de todos los descendientes de Shet. Este es el rey Mashiach, del cual se habla que tendrá soberanía del mar hasta el mar. Y muchísimos más psukim. Veaya Edom irashe ze David, heredará Edom es David, sheneemar vatehi Edom le David lavadim, pues está dicho en Samuel 2:8-14, y Edom fue siervo de David. Vehaya yarshe vegomer ze hamelech hamashiach sheneemar ve'alu moshiim behar Zion. Y también se hablará de heredar la heredad de Edom en el futuro. Esto es el profeta Obadía, primer capítulo, el único capítulo de Obadía, versículo 21, en el que se habla de una Israel restituida juzgando las montañas de Edom. Y acá tenemos mucho que desempacar, mucho que desempacar. Comencemos con lo primero, que creo que es lo más fácil de presentar. Hay tres condiciones para que un líder político sea considerado Mashiach. Esto es retorno de la soberanía, construcción del templo y reunión de los exiliados. Y esto conlleva a una revigorización de Israel, a que de cierto modo las cosas que antes no se podían hacer, se pudieran hacer. ¿Ok? Este es el primer tema. Saltémonos un momento este tema de creer en el Mashiach y todas estas pruebas
de Psukim, y vamos hacia el final, que es la comparación clara que nos da el texto entre David y Mashiach. ¿Cierto? De que David de cierto modo nos presenta el ideal del pasado y Mashiach nos presenta el ideal del futuro. Y aquí quiero entonces ir a la mitad de esta halajá, que es esta noción de la creencia en el Mashiach, como algo supremamente importante en el judaísmo. Cuando la idea de Mashiach aparece, acá el Rambam está diciendo que va hasta Moshe, que va hasta Bilam, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hay en la Torá? ¿Qué es lo que hay en Bilam? ¿Y qué es lo que hay particularmente en Deuteronomio? No hay una mención explícita de Mashiach, sino hay una mención explícita de la ciclicidad de la historia judía, de la naturaleza cíclica de la Teshuvah. Entramos a la tierra porque Dios nos ama, porque Dios quiere que tengamos esta experiencia. Llegamos a la tierra, nos llenamos de materialidad, nos llenamos de orgullo, creemos que todo esto es por nosotros, nos olvidamos de Dios, vienen los castigos, vienen los exilios, quedamos exiliados, nos pasan las cosas más horrendas, las cuales se van a describir en lujo de detalles en Parashat Ki Tavo. Y al final de ese proceso, ¿qué es lo que hay? Una teshuvah. Hay una teshuvah del pueblo, y esta teshuvah del pueblo es lo que causa la restitución milagrosa del pueblo. Eso es lo que aparece, ese es el modelo que aparece en la Torá. Y creo que desafortunadamente, dado que en el pasado estábamos limitados por esta idea del rey, ¿cierto? De que el rey es el único artífice de la historia. Creo que quedamos encerrados en esta idea de que esta transformación tiene que ser hecha por un individuo, cosa que la Torá no dice. O sea, aquí estoy en desacuerdo con el Rambam. Rambam está presentando la visión tradicional. Pero si nos vamos al texto tal cual aparece en Deuteronomio, lo que se describe ahí es un proceso donde Dios mismo es el que incita esta teshuvah, y es un proceso colectivo. Cuando fuimos exiliados del primer templo y fue destruido, entonces comienza a haber este deseo por parte de Jeremías, por parte de Deutero Isaías, por parte de Trito Isaías, de todos estos profetas. Queremos que las cosas sean como antes. Y ellos solo podían imaginar un rey. Y aquí creo es que quedamos nosotros con esta idea de Mashiach como un individuo, que es la idea tradicional, es la idea que va a enseñar el Rambam, pero es una idea que, en mi opinión, particularmente cuando vemos la historia judía y cómo este ciclo de exilio y retorno no ha pasado una vez, sino que ha pasado varias veces. Y pasa también en nuestras vidas y en nuestras comunidades, ¿cierto? Mucha gente que se aleja del judaísmo, se aleja de la Torá, luego vuelve. Estamos en este proceso de ida y vuelta. Yo no necesito un individuo, particularmente un rey, empujando todo esto. Todo este proceso de ida y vuelta, de teshuvah y de reconstrucción y de redención, es básicamente un proceso de cada uno de nosotros. Y si bien en esto el Rambam va a estar diciendo seguramente que estoy contradiciendo a los profetas y a Moshe y a la misma Torah, creo que hoy en día, particularmente viendo las experiencias que hemos tenido con líderes individuales que nos han llevado a lugares desastrosos,
mucho mejor una idea donde la responsabilidad de arreglar el mundo no esté toda concentrada en un individuo. De cierto modo, esa es la idea cristiana del Mesías. Y muchos judíos yo creo que participan también en esta idea. No creo que sea una idea original del judaísmo. Y es que la salvación depende exclusivamente del Mashiach, del individuo. Es el vehículo de la redención, el vehículo de la Teshuvah. Y en mi opinión, a través de la historia, el vehículo de la Teshuvah es Dios mismo. Acabamos de decir, terminando Eijá, Hashiveinu Adonai Eleja Benashuva Hadesh Yameinu Kekedem, haznos volver a ti. Haznos volver a ti. Entonces, ya lo he dicho varias veces, a mí la idea de un Mashiach personal no me entusiasma. Me interesa la idea de un Mashiach colectivo, donde podríamos decir que todo el pueblo de Israel o incluso toda la humanidad, y yo creo que el Rambam aquí va a darnos luces sobre esta idea, comenzamos a mover el mundo hacia su pleno potencial. Segunda halajá. Av be'arei miklat hu omer. Cuando estamos hablando de ciudades de refugio, de Barim 19:8, y mi archiva Adonai Eloheja et gevuleja, si Hashem expande tus fronteras, veyasafta leja od shalosh arim, añadirás 3 ciudades más. Umeolam lo hayad davar ze, y esto jamás se cumplió. Velot siva kadosh baruch hu letohu, Dios no da instrucciones en vano. Aval bedivrei haneviim adavar tzarich reaya shekol asfarim meleim bedavar ze. Y esto no necesitamos probarlo en los profetas, porque todos los libros proféticos están llenos de esto. Existe esta noción de que hay partes de la Torah que no se han cumplido y que tienen que cumplirse. Este es un argumento que, en mi opinión, también podría llevar a la terrible consecuencia de un fatalismo, ¿cierto? De que todo tiene que cumplirse, y yo prefiero defender nuestra limitada capacidad de libre albedrío, de poder tomar decisiones por nosotros mismos, pero pues son los argumentos del Rambam. Muy interesante. 3. Ve'al ya'ale al da'ateja. Pero no se te ocurra שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, que el rey Mashiach tiene que hacer milagros o pruebas, o mehadesh devarim be'olam, o inventarse cosas en el mundo, o mehaye meitim, o revivir a los muertos, ve'chayotze bedevarim elu. Uno no clasifica a Mashiach haciendo milagros. Ein hadavar kach. Esto no es así. Tenemos pruebas. Shearei Rabbi Akiva. Tenemos la prueba de Rabbi Akiva, Jajam Gadol mi Chachmei Mishnaya, que eran los grandes sabios de la época de la Mishnah. Veo ya no sé que el Av. Y él era literalmente lo que dice el que le carga el escudero, es decir, era el ideólogo, la mano derecha, Shel Ben Koziba Amelech, de Bar Kokhba, el rey. Que en el año 135 había un individuo llamado Shimon Bar Kokhba, que convenció a un montón de gente de que él era el Mashiach y el que iba a sacarse el yugo romano en el año 135, y esto llevó a la muerte de entre 1/3 y la mitad de la población judía mundial. Es decir, definitivamente no era Mashiach. Si Rabbi Akiva puede estar tan equivocado, decir, este tipo es candidato a Mashiach, Vehu haya omer alav shehu melech HaMashiach. Él decía, y Rabbi Akiva decía, Bar Kokhba, mírenlo, ese es Mashiach. Vedimahu bechol chachmei doro shehu melech HaMashiach. Y él se imaginó, y todos los sabios de su generación, había un casi consenso de que Bar Kokhba iba a ser Mashiach. ¿Qué pasa?
ad shenerag ba'avonot, hasta que fue muerto por sus transgresiones. Kevan shenerag noda lachem sheino. Y cuando murió, entonces los sabios supieron que no era Mashiach. Velo shalu mimenu chachamim lo od velo bofet. Y los sabios no le pidieron a Bar Kokhba ni pruebas ni milagros, porque la labor de Mashiach está en los resultados políticos. Veikara de Barim kaja gen. Y este es lo central. Shehatorah hazot hukeha umishpateja leolam uleolmei olamim. Lo importante es que las leyes y las ordenanzas de la Torah son para siempre, por siempre. Ve'en mosifim alehem, y no les añadimos cosas y no les quitamos cosas. ¿Ok? Entonces, no hay, en ningún lado dice que el rey debe probar, que el rey debe hacer milagros. Esta claramente es una crítica al cristianismo. Es una crítica velada. El Rambam, ya vamos a ver que es bastante más abierto en sus críticas al cristianismo que al islam. Él vivía en Egipto bajo el califato, entonces tenía que ser mucho más cuidadoso. Pero lo que está diciendo es, Mashiach uno no lo mide por los milagros, lo mide por los resultados. Ve'im yamod melech mi beit David. Si surge un rey de la casa de David, esto también es muy difícil de determinar. ¿Quién es descendiente de David? Hay gente que dice que tiene genealogías y que el Rebe es de Lubavitch y que Rashi y que un montón de gente. Pero el rey David de nuevo vivió hace 3000 años. Hay muchas personas que son descendientes de David y definitivamente no hay forma de saber quién es quién. Hoge ba Torah. Esta persona estudia la Torah. Veosek ba mitzvot. Y se ocupa de las mitzvot. Que David Aviv, como David su padre. Que fi Torah shebichtav u shebe'al peh. De acuerdo a la Torah escrita y a la Torah oral. Ve'achov chol Israel leilech bao lechazek bidkah. Y aquí coartará a todo el pueblo de Israel para andar en ella y para establecer sus cimientos. Vilahem milchamot Hashem, y luchará las guerras de Dios. Harei ze becheskat sheu Mashiach. Esta persona asumimos que es Mashiach. Es decir, es una persona proba, es una persona que cubre la Torah, que está trayendo a la gente la observancia. Ok, buen candidato. Y si logra construir el templo, Israel, y trae los exiliados, en este caso claramente es Mashiach. Y aquí viene la cerecita encima del helado. La prueba última de que alguien es Mashiach es que va a corregir al mundo entero para servir a Hashem juntamente. Ki az neemar epoch el amim safa brura likro hulam beshem Adonai ulovdo shechem echad. Porque dice, en ese momento tornaré a todos los pueblos en una sola lengua clara para llamar todos en el nombre de Hashem y servirlo como si fuéramos una sola nación. No hay milagros, pero sí hay 4 desafíos muy grandes que tiene Mashiach. Si no lo logra, o nerag, o es muerto, claramente sabemos que este no es el que ha prometido la Torah. Y eso sería entonces como cualquiera de los reyes de la dinastía davídica, que eran buenos, como el rey Josías, el rey Ezequías, el rey Asa, que reinaron, trataron de hacer lo mejor que pudieron y murieron. Y estos aparecen ¿para qué? Para probar a las multitudes
Sheneemar, pues está dicho, Umina makshilim yekashelu litzrov bachem ulevarer ulelaven ad eit ketz ki od la moed. No tenemos aquí la cita. Esta noción de que los casi Mashiach son una prueba, particularmente hoy en día donde la gente se pega muchas veces de caudillos y de pastores, de líderes, de gurús, de rabinos incluso. Esta es la persona que sabe cómo es. Esto se demuestra, sí, uno puede tener atisbos. Es una persona proba, se comporta bien, enseña bien. Pero hasta que la persona no haya de cierto modo terminado su misión, no vamos a darle más importancia de la que merece. Y no vamos a darle el título de Mashiach, dado pues que esto es problemático. Quedan 9, pero esto es largo. Si tienen preguntas, por favor, en el chat. Vamos a ver. Aquí ya directamente una crítica al cristianismo. Rav Yeshua HaNotzri, Jesús de Nazaret. Esto, por supuesto, fue editado y no solo editado, sino censurado en muchas de las ediciones europeas del Mishneh Torah. Esto pues está basado en manuscritos yemenitas que no fueron censurados por la iglesia. Jesús de Nazaret, Shedimasha ya Mashiach, que pensaba que era Mashiach, Venerak bebeit din, y fue ajusticiado en una corte, que Varnit Navebo Daniel, se conecta esta a la profecía de Daniel 11:14, Ubenei Faritza y Ameja Inasu lehamid Jason venikshalu. Los hijos descarriados de tu pueblo tratarán de crear una visión y fracasarán. Veji yesh mikshol gadol mize, hay un error mayor que este, Shekol haneviim deberu she'Mashiach goel Israel u'moshi'am. Pues todos los profetas dicen que el Mashiach va a traer gran beneficio y gran salvación a Israel. Mekabetz nideihem u'mechazek mitzvatan. Reúne a los exiliados y fortalece el cumplimiento de la Torah. Veze, y este, es decir, Jesús, es decir, la cristiandad, garam leaved Israel becherev, ha causado muchísimo guerras en contra del pueblo de Israel. Ulefazer sha'aritam, y el exilio de nuestro pueblo. Ulehashpilam, y su denigración. Ulehachlif a Torah, y cambiar la Torah. Ulehatot rob haolam, y engañar a la mayoría del mundo, la avod Eloach mi beladei Hashem, a servir a un Dios que no es Hashem. Una crítica muy fuerte del Rambam hacia el cristianismo, diciendo la razón por la cual Jesús no puede ser Mashiach es que no solo no cumplió las profecías mesiánicas, sino que a partir de la creación del cristianismo ha habido hasta recientemente que ha habido momentos de reencuentro y de diálogo que han costado mucho trabajo, de parte y parte, de reencuentro, pero una relación muy compleja, una relación de persecución, y no ha sido positivo. La interacción entre el judaísmo y el cristianismo entre los siglos IV y XIX y digamos hasta el XX ha sido bastante desfavorable para el pueblo de Israel. Nosotros éramos los que éramos exiliados, nosotros éramos por lo general los que éramos asesinados, entonces no podemos decir que el cristianismo ha traído un beneficio
para el pueblo de Israel en este término mesiánico. Pero miren cómo el Rambam salva la pelota. Aval machshevot borei olam en koach ba'adam lehasigam. Los pensamientos de Dios, un ser humano no tiene la capacidad de entenderlos. Ki lo darkeinu derachav velo machshevoteinu machshevotav. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Esto es de Isaías. Vejol devarim ha'elu shel Yeshua Notzri. Todo este tema de Jesús de Nazaret, Veshel ha'ishmaeli she'amad acharav, y el ismaelita que apareció después, es decir, Mohammed, tiene que hilar muy fino aquí el Rambam. Einan ela leyasher derech lamelech hamashiach. El Rambam dice, estos vienen a preparar el camino para Mashiach. Ultaken et haolam kulo la'avod et Hashem beyachad. Y vienen a preparar al mundo para servir a Dios juntamente. Sheneemar, pues dice en Sefoniat 3:9, Ki hace epoche lamim safab rural y krokulam beshem Adonai lo obdo shechem echad, lo que ya habíamos citado, y se tornará la lengua de todas las naciones en una lengua pura para llamar todos en el nombre de Dios y servirlo como un solo pueblo. Profeta Tzfonia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Rambam? Dice, tanto el Islam como el cristianismo, si bien históricamente han estado en tensión con el pueblo judío y han traído cosas que la Torah no, han añadido la Torah, han cambiado la Torah, han adaptado la Torah para sus propios pueblos. El Rambam dice, esto en el fondo es positivo. Keitzad, ¿de qué manera? Que varnit maleja olam kulo mi divrei Mashiach. El mundo ya está lleno de la noción de Mashiach, de las palabras de Mashiach. Umedivrei ha-Torah, umedivrei ha-mitzvot, y de la noción de Torah, y de la noción de mitzvot. Upashtu devarim eilo be'im rechokim. Y estas ideas, estas nociones han llegado hasta las islas más lejanas. Uba'amim rabim arlei lev. Y a muchos pueblos de corazón incircunciso. Vehem noseim venotnim bedevarim eilu bimitzvot ha-Torah. Eilu omrim mitzvot eilu emet hayu. Y este es lo que ellos así negocian con la Torah. Dicen, algunos dicen Eilu omrim, unos dicen mitzvot eilu emet hayu. Algunas mitzvot son de verdad, ukvar batlu bazman hazeh, pero ya en este tiempo no se aplican. Que todavía cosas que teníamos que hacer en el pasado, pero hoy ya no. Velo hay unos hagot le dorot, y no eran para siempre. Ve'eilu omrim devarim nistarot yesh bahem. Y hay quienes dicen, hay muchos secretos, misterios de la Torah. Ve'inam kipshutam. Y no es el sentido normal de la Torah. Ukvar b'Mashiach ve'gilah nistarechem. Y el Mesías ya vino y reveló sus misterios. ¿Ok? Entonces lo que nos dice el Rambam es, si bien hay errores procedimentales, unos que creen que la Torah ya ha caducado, este es el caso del Islam, otros que creen que la Torah es la verdadera Torah, hay una Torah espiritual y una Torah física. Esta es la división paulina del cristianismo, que dice que cuando la Torah dice una mitzvah, verdaderamente lo que está diciendo es otra mitzvah espiritual, ¿cierto? Lo mismo, la misma crítica puede también dirigirse a muchos movimientos cabalistas contemporáneos, que dicen el punto de la Torah no es hacer Torah, no es estudiar Torah, no es vivir la Torah, sino es buscar oportunidades, ganancias secretas que no son obvias en la mitzvah. Última halajá, pudimos terminar el capítulo justo a tiempo. Uksheyamod melech hamashiach be'emet ויצליח וירום וינשא מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעו. Y cuando venga el rey Mashiach de verdad y se levante y sea reconocido, todos entenderán
y comprenderán que habían estado viendo la cosa mal, que sus padres, literalmente el Rambam dice, les heredaron mentiras, y que sus profetas y sus padres los guiaron mal. Esta es una versión triunfalista del judaísmo. Y es la versión tradicional, es la versión de la ortodoxia, es la versión del Rambam, que dice, hay una Torá, y esa Torá es la Torá nuestra, y todo lo demás es falsificación y error, y eventualmente la verdadera Torá brillará. Propongo una visión mucho más humilde. El verdadero valor de la idea de Mashiach es que el mundo tiene un final feliz. Pueblos como el pueblo romano o los nórdicos, pueblos que piensan y que creen en el fatalismo, ¿cierto? En el destino. El destino es lo que es. En el destino no hay verdadera elección y no hay verdadero futuro. El judaísmo, la Torá, al aferrarse con todas sus garras, con todos sus dientes, a la noción del libre albedrío, de que los seres humanos podemos tomar decisiones, sacrifica esta noción de destino. Porque si yo puedo tomar decisiones, el destino no aplica. Y si yo hubiera dejado esa ecuación abierta, decir, bueno, usted puede hacer elecciones, pero quién sabe si las elecciones que usted haga le vayan a funcionar. Pedagógicamente viene la Torá e introduce esta idea de Mashiach. Y es no, cuando yo me aferro a estos valores, me aferro a Dios, me aferro a las mitzvot, lo que estoy haciendo es estoy empujando la rueda del progreso un poquito más hacia adelante. La historia tiene un fin. La historia tiene un final feliz. Hay libre albedrío y así nos tomen miles de años, vamos a llegar a un momento, esperamos, donde la humanidad va a ser responsable por su propia existencia, amorosamente reconociendo la humanidad de todos y la unidad de Dios. Eso es lo que yo llamo Mashiach. Creo que el lenguaje de Mashiach, el lenguaje triunfalista de que yo tengo la razón y nadie más tiene la razón y al final vamos a descubrir que era yo el que tenía la razón, creo que ese lenguaje nos está haciendo mucho daño. Y si el Rambam reconoce que el cristianismo y el islam han hecho una gran labor de promoción de puntos claves de esta cosmovisión judía del mundo, del libre albedrío, de un final feliz de la historia, de la moralidad del universo, nosotros debemos tener gratitud y también humildad de decir, hay muchos tipos de judaísmo. Los que dicen que tienen la absoluta verdad, desafortunadamente no se entienden entre ellos. Entonces cada rabino tiene su propia versión de cuál va a ser la absoluta verdad. Y entendiendo que este es un fenómeno universal, hagámonos pasito. Vamos con despacio. Lo importante es llegar a ese punto en Sofonías, donde todos reconozcamos la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, con las herramientas que tenemos. Nosotros en el judaísmo tenemos la Torá, es una herramienta fantástica. Los cristianos tienen su versión de la Torá, los musulmanes tienen su versión de la Torá, y especialmente cada vez con menos trancazos, cada vez con menos guerras, creo que podemos encontrar un camino
de unidad y de claridad y verdaderamente vivir en los días de Mashiach. Javerim y Javerot, tengan todos una excelente noche. Besrat Hashem, nos estamos viendo la próxima semana, donde estaremos terminando el libro de los Reyes del Rambam. Laila Tov.